Estamos de regreso en Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural. Dice la Organización Mundial de la Salud que la carne procesada puede causar cáncer, pero también vemos otras informaciones que habla que la carne no procesada también lo puede ser, si bien la metodología de lo que particularmente están del énfasis de estos estudios es a la carne procesada. Vemos cómo se repite por el comentario de la publicación en el Nuevo Día que la carne procesada es carcinógeno. Que esta catedrática universitaria dice que comer carne es importante debido a su valor en proteínas. Yo me pregunto lo siguiente: ¿qué es lo que es importante, la carne o la proteína? Aún partiendo de la premisa que ella establece, que probablemente ninguno de nosotros esté de acuerdo con ella, pero está diciendo que es importante comer carne por su valor en proteína. Bueno, si se descubre que la carne es un carcinógeno, ¿por qué entonces la conclusión no es, bueno, como es importante comer proteína, pues hay que buscar otras fuentes de proteínas que no sean cáncer, para seguir el patrón de lógica? O sea, lo que no puedo entender es cómo es que insiste, es decir, no es importante comer comer carne por la proteína, pero hay unos estudios que vinculan el cáncer con el consumo de carne. Por lo tanto, ¿por qué la conclusión lógica de ella no sería entonces que hay que buscar alguna fuente de proteína porque las proteínas son importantes? Yo quisiera entender que por alguna razón ella está defendiendo el consumo de carne por encima de otras fuentes de proteína. Para aquellos que abogan que hay que comer mucha proteína, lo cual nosotros no hay lo buenas abogamos, hay buenas fuentes de proteína de origen vegetal biodisponible, proteína mucho más biodisponible para el organismo, en la cual el cuerpo no requiere tener que pasar por grandes procesos para poderla metabolizar y tolerar, aunque nosotros sabemos que con unas cantidades mínimas de aminoácidos contenidas en las frutas y los vegetales es suficiente para que el cuerpo pueda tener suficiente materia para desarrollar y sintetizar la proteína que necesita. ¿Cuál es la diferencia de la proteína como tal y el aminoácido? El aminoácido es el building block, la materia para producir proteína. Y mientras más sencilla nosotros le proveamos al cuerpo el aminoácido, mientras más sencilla sea la fuente de aminoácidos, más fácil se le hace al cuerpo utilizarla para suplir la necesidad que pueda tener de reparación. Lo que yo recuerdo de la nutrición convencional, de la cátedra o del discurso de la nutrición, es que cuando comemos proteínas hay que hacer un breakdown. Exacto. Un breakdown de la proteína. Quiere decir que vamos a romper la proteína. Cuando se le da en forma de aminoácido, no hay que pasar por ese proceso de rompimiento. Por lo tanto, no hay una pérdida de energía. Ni basura, ni desecho, ni acumulación de desechos. Ni acumulación de desechos en el proceso de hacer ese breakdown. Tú sabes todo lo que se genera en ese proceso de breakdown, de rompimiento, cuando el cuerpo tiene que estar enzimáticamente. Número uno, que se produce un desbalance en la capacidad enzimática que tiene el organismo para muchos otros procesos. Las enzimas siempre se han pensado que son para procesos única y exclusivamente de digestión, pero las enzimas juegan factores sumamente importantes en otros procesos metabólicos, y casi todo el mundo que sufre de algún tipo de enfermedad inflamatoria, que sufre de diabetes, que sufre de colesterol elevado, que sufre de problemas circulatorios, es porque el cuerpo ya perdió la capacidad de poder digerir adecuadamente lo que esa persona estaba consumiendo, independientemente de la fuente que sea, si es de origen vegetal o si es de origen animal. Pero a mí lo que me preocupa es este tipo de expresión cuando precisamente se está hablando de la peligrosidad de comer carne, que una profesional de la salud esté recomendando lo importante que es comer carne, cuando se debieran estar aliando y utilizando esa información para entonces hacerle otros tipos de recomendación a la población, especialmente al Departamento de Instrucción, que es responsable de la alimentación de los niños, a las madres que confeccionan
alimento para la familia, para la persona consumidora que va a salir ahora a la calle consciente y con un conflicto mental de que al comer carne está poniendo en riesgo la salud. Óyeme, yo no sé cómo se va a sentir después de esta noticia, cómo se van a sentir los padres que le sirven un hot dog a su hijo. Óyeme, servirle un hot dog es igual que si le hubiesen dado un cigarrillo para fumar o que se lo sirven en las escuelas, las salchichas, los embutidos, todas estas cosas. Yo puedo pensar que uno de los problemas principales que vemos en este tipo de intervención de parte de nuestros compañeros los nutricionistas es que muchas veces ellos también tienen intereses particulares en las empresas que se dedican precisamente a la distribución de estos alimentos. Ya vimos en una ocasión, hace un año y medio atrás, analizamos una noticia aquí, donde una nutricionista salió a defender o a hacer señalamientos en contra de una dieta vegetariana, pero solo luego para defender el que las papas fritas de cierta cadena de restaurantes de comida rápida ahora se estuvieran friendo en otro tipo de aceite que ella entendía que era menos nocivo para la salud. Más bajo en grasa trans. Obviamente, cuando tú escuchas ese tipo de comentarios, las personas que tienen dos dedos de frente tienen que inmediatamente pensar que hay que intereses tras bastidores, que están haciendo una defensa, están tratando de conciliar entre lo que es la industria que se dedica a este tipo de distribución de alimentos y su deber ministerial, que es hablar acerca de salud. Es que pero ambos confligen. Cuando se trata de defender lo indefendible, óyeme, porque ya esto es un comunicado que viene de la Organización Mundial de Salud. Pero no estoy diciendo que sea correcto, fíjate, yo no estoy diciendo que sea correcto lo que están haciendo, exacto, al contrario. Se deberían estar aliando a la información y haciendo recomendaciones propias de acuerdo a esta información que está saliendo. Mira, vamos a aprovechar esta disyuntiva. Claro, porque ¿cuál es el propósito para que la gente deje de comer carne que sabemos que hace años que hace daño? Vamos a utilizar esta información para reforzar a la gente hacia tendencias más saludables, en vez de estar diciendo que la gente tiene que seguir comiendo carne porque la proteína es importante. Porque si entrelazamos eso que estamos analizando hoy con lo que analizamos la semana pasada, de que muy a pesar de que en los Estados Unidos se gastan enormes sumas de dinero en el cuidado de la salud, estamos más enfermos que la mayoría de las personas en otros países industrializados. Pues por alguna razón tiene que ser. Por eso mismo. Por esta razón. Pero tenemos que vincular la ingesta de ciertos grupos de alimentos con el estado deteriorado de la salud. No puede ser de otra manera. En el caso de la carne, he escuchado por medio en los medios noticiosos que algunas personas han propuesto que como esto es procesado, pues no procesar y comer carne cruda. Pero aquí vamos a un asunto que resulta hasta cierto punto confuso. La industria usa un término que es la fecha de expiración y lo usa también para las carnes. Sí, reglamentar. Pero claro, lo que pasa es que la expiración de la carne, el animal expiró ya. O sea, tenemos que entender que si es un pedazo de carne de res, ya la res expiró. Lo que le ponen en la fecha de expiración es quizás un shelf life a los fines de venderla, y en ese sentido hay que procesarla. Y el único animal que come carne fresca es aquel que mata a la presa y se la come en el momento. ¿Ves? Y si eso se promoviera dentro de los seres humanos, veríamos eso como si fuera un acto barbárico, ¿verdad? Claro. Si viéramos a la gente por ahí matando la gallina y comiéndosela ahí en el momento, todo el mundo veríamos sabe que con el proceso de la muerte se entra en un estado de descomposición. Claro, inmediatamente. Así que la carne no va a estar, ¿cómo se llama? Exenta de un proceso de expiración, de vencimiento. Y sobre el vencimiento de deterioro, de deterioro, de putrefacción. Desde no se el momento en que se sacrifica el animal, ya entra la carne en ese proceso. Pero ya hace un rato mencioné que vamos a hacer una cosa, vamos a añadir a este estudio toda la data disponible con relación a cómo también se crían estos animales, qué tipo de alimentación se les da, qué tipo de medicamentos se utiliza en el proceso, cómo se sacrifica, ¿no? Algunos de estos animales sufren lo indecible cuando se sacrifican, lo cual ciertamente altera sus glándulas y también su sistema nervioso. Y o sea, que el proceso de descomposición comienza desde que ese animal se empieza a criar artificialmente. Claro. Y se agrava en el momento que ese animal sabe que va a ser sacrificado,
porque bioquímicamente se empieza a descomponer. Entonces, si tú añades ese tipo de información, toda la data que está disponible sobre eso que acabas de mencionar, a esta información, entonces se contesta la pregunta que tú hiciste. Por el simple hecho de que encima de la mesa se coloque un pedazo de carne cruda, no representa problemas para la salud del ser humano, sigue representando muchos problemas para la salud del ser humano, sobre todo por su efecto acumulativo, porque tú no te vas a comer ese pedazo de carne y el próximo te lo vas a comer de aquí al 2017. La cultura puertorriqueña es, y sobre todo en esta época del año que se avecina, es a comer carne y a comer alimentos altamente procesados. Eso, incluyendo las morcillitas que se mencionó aquí. Sí, porque hasta los vegetales que la gente se consume en esta época son altamente procesados. ¿Y por qué tú crees que las personas hacen resoluciones para el año siguiente después de hacer eso? Porque saben el cargo de culpabilidad. No, y que pueden enfermar gravemente. El cargo de conciencia y culpabilidad. Sería bueno a esos estudios añadirle cuántas personas visitan los hospitales y las salas médicas luego de esa temporada por el consumo excesivo de el cargo de conciencia y culpabilidad que desarrollan precisamente después del desde el Día de Acción de Gracias hasta después del 6 de enero, ¿verdad? Son muchas las visitas al médico después de esa fecha. Pero son muchas las visitas. Antes de hacer la pausa, quiero que me aclare algo, doctor González Rivera. Las carnes, cuando inician el proceso de descomposición, se le llama putrefacción. Por la cantidad de putrecinas y cadaverinas y sustancias que se desarrollan. A diferencia incluso de un vegetal, que su descomposición es un proceso distinto. El vegetal está en un proceso de maduración, la carne está en un proceso de putrefacción. Por eso, y cuando eso se pasa, pues como le pudiera llamarse, o fermentación tal vez. El vegetal, aún cuando tú lo sacas de la tierra, sigue vivo enzimáticamente y sigue vivo energéticamente. Es bueno hacer esa diferencia porque algunas personas... La energía que puede haber al consumir un pedazo de carne en términos calóricos, ya no es energía viva, es energía que el cuerpo tiene, en el que va a tener que invertir una gran cantidad de energía para sacar algo de energía. Por eso es que hay toda una nueva modalidad de alimentación fundamentada en alimentos vivos, porque son alimentos que no han sido procesados, son alimentos que se han extraído directamente de la tierra, que están en su máximo esplendor, en su máxima capacidad para nutrir el cuerpo. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Continuamos después de esta pausa.